¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta edición de Tribuna. Hoy tenemos un caso realmente importante, interesante, que no solamente tiene que ver con la comunicación del periodismo en la sociedad, sino que tiene que ver con la historia. Recibimos aquí en estudios de Paraguay TV en Tribuna a don Ernesto Benítez Gamarra, educador popular, líder campesino, que tiene una historia de vida que contarnos justamente dentro de lo que tiene que ver con este compromiso del gobierno del Paraguay de resarcimiento con las víctimas de hechos de violación de los derechos humanos que se registraron a lo largo y ancho de nuestra historia paraguaya, Gloria. ¿Qué tal, César? Un saludo también para la audiencia. Y lo llamativo de todo este trabajo que constantemente se está dando, no estamos hablando solamente que es lo tradicional hablar de la época de la dictadura, estamos hablando de post. Y supongo que son procesos también que se están dando, que llevan mucho tiempo, por lo que también uno se da cuenta en todo esto, pero que ahora está tomando un impulso diferente. Justamente dentro de lo que es la Comisión Interinstitucional de Compromisos en Materia de Derechos Humanos, CICSI, que encabeza obviamente el gobierno del Paraguay, el presidente, el vicepresidente en este caso, prepara para los próximos días un acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado en el caso de violación de los derechos humanos contra el señor Eulalio Blanco y Ernesto Benítez Gamarra, quien nos acompaña aquí en estudios. Agradecemos el tiempo, la presencia, don Ernesto. Gracias por venir acá y decíamos, hoy un educador popular, Ernesto. Sí. La educación popular fundamentalmente significa que una persona se predispone a apoyar, a acompañar procesos educativos en espacios formales e espacios informales. Espacio formal puede ser una escuela, un colegio, una universidad, y espacios informales donde la gente puede, debajo de unos árboles, caminando en medio de un reclamo por techo, por tierra, por alimentación. Uno hace su labor acompañando a la gente y colaborando para que la gente comprenda que es su derecho comer, trabajar dignamente, tener un techo, salud gratuita, educación, todo eso. Entonces, la persona que colabora, sea en el espacio formal o en este caso en espacios informales, se lo define como educador o educadora popular, digamos. Ernesto, un poco tu historia de vida, me gustaría que le cuentes a la gente. Cuando tuvimos la reunión de la vicepresidencia, decías que hay tiempo para este resarcimiento porque tenés tiempo, decías, porque tu lucha no solamente empezó en el 2003, que es el hecho que después vamos a hablar, que justamente el Estado está cumpliendo contigo. Esa historia de lucha, sí puedes contar a la gente. Sí, exactamente, porque Ayer hizo 21 años, el 4 de junio, el hecho de represión y luego de tortura en la comisaría de Santa Rosa de la Guaraú, que es el hecho que nos reúne y que el Estado va a asumir, va a hacer el acto público y el pedido de perdón. Pero yo llego a esa experiencia, digamos, cargado ya con experiencias muy dolorosas previas en relación al Estado. Eso yo siempre, digamos, comparto en diferentes espacios porque tengo una historia, desde la historia familiar, hechos muy dolorosos que pasé. En el 95, yo siendo docente, director de una escuela de la Libertad, Gaspar Rodríguez de Francia, de la comunidad de Taba Guaraní, yo acompañé lucha de reclamo de tierras en el cruce de Santa Rosa de la Guaraní. Eso fue en el 95. Para recordarnos un poco ahí, ¿época de qué gobierno era? Porque esos Guasmosi, son detalles. Guasmosi, cuando eso era Guasmosi, Sí. en el 95. Bueno, yo como docente, la comunidad se juntó, decidió acompañar un reclamo de otra comunidad, entonces todos vinimos a la movilización. Yo tranquilo porque era docente, un referente del Estado, digamos, en la zona, director de escuela. Se produce una represión, son heridos 21 personas, asesinaron al joven de nuestra comunidad de Taba Guaraní, a Pedro Jiménez, y a mí me hieren por la espalda, un balazo de escopeta que me entra acá, la espalda, me sale acá, en el cuello, me destrozan el lóbulo superior del pulmón derecho. Esa, mi segunda experiencia, digamos, dolorosa,
y eso quedó en la impunidad. Nada pasó en relación a eso. La muerte del compañero Pedro Jiménez, los 21 heridos, en mi caso también, no pasó nada, digamos. Previamente a eso, yo nací en la comunidad, La Novia se llama, del distrito de Nueva Londres, en el departamento de Caguazú. Yo cuando tenía 7 meses, yo nací en noviembre del 69 y cuando tenía 7 meses, más o menos mayo, junio, mi papá cae preso por primera vez durante la dictadura, digamos. Era bebé, 7 meses. Él estuvo preso, torturado 2 años, recorrió acá por Asunción, los locales de tortura, todo eso, de la policía, los militares. Después salió, cayó de nuevo por segunda vez en el 73. De eso ya me acuerdo vagamente, digamos, porque era un poquitito grande ya, 3 años y piquito. Estuvo de nuevo más o menos 1 año, 8 meses en la cárcel, torturado. Nosotros crecimos con nuestra mamá por las calles sobreviviendo, 7, 8 criaturas, digamos. Y después sale papá y cae por tercera vez en el 75, cuando eso yo ya tenía casi 6 años. De eso muy bien me acuerdo, porque los militares y policías le obligaron a papá a ponerse cuerpo a tierra, digamos, y a nosotros nos obligaron para rodearle y mirar cómo le torturaban, digamos. Qué fuerte. Entonces yo nací y crecí en ese ambiente, cuando era bebé de 7 meses, después de 3 años y 5 años, presencié, digamos, participé en la frente a la tortura de mi propio padre. ¿En qué se le vinculaba a tu papá? Por eso y le acusaron de comunista, pero la única cosa rara que ellos hacían era juntarse entre gente muy pobre del campo y constituyeron un almacén de consumo. Sobre eso estaban alrededor, reunidos permanentemente, y bueno, y después muchísimas cosas. ¿Y en el 2003 qué había pasado? Bueno, y como les decía, ese es del 70 mi primera experiencia dolorosa, en el 95 mi segunda, que es participación tuya, directa, mía. Que realmente si hablamos así a nivel de daño, eso te causó... un impacto grande, un golpe tremendo, ¿verdad? Físico, perdí parte del pulmón. El sobreviviente, en sí. mucho espacio me llaman luego. Y la tercera experiencia, digamos, en el 2003, ¿ya? Cuando en la zona de nuevo muchas personas al campo, productores agrícolas, digamos, un año antes, el precio del cedrón Paraguay estuvo muy bueno, no sé, casi alcanzó 20.000 el kilo. Pero cuando eso había 1.000, 2.000 personas más o menos que se dedicaban a ese producto, el Ministerio de Agricultura para el próximo año hace una campaña feroz para que se amplíe la cantidad de personas que siembre ese producto, porque tenía buen precio y iba a tener buen precio. Llega la época de cosecha, la gente cosecha y en el momento de vender 1.500 era el precio. Y la gente se indigna porque se sintió engañado, estafado por el Ministerio de Agricultura, que promocionó que 15.000, 20.000 iba a ser el precio y empieza con 1.500. Entonces la gente sale de nuevo a reclamar. Yo, como una persona muy comprometida desde la niñez, participo, acompaño ya de nuevo ese reclamo. Y bueno, hubo de nuevo una represión justo en el cruce Santa Rosa, donde anteriormente me dispararon y donde mataron a Pedro Jiménez. Ahí mismo de nuevo le asesinan a Eulalio Blanco, que fue uno de los compañeros que estaba presente. Hieren a 7 personas más o menos y se produce una desbandada. Nos retiramos todos y nos metimos en el predio del Ministerio de Agricultura y del INDER de Santa Rosa de la Guardia. Ahí era el campamento, digamos, de los movilizados. Y ahí se va la policía, los militares, estaban ya 45 efectivos militares, y el fiscal que ordena que se desaloje también el predio del ministerio. Y ahí hubo mucha represión de nuevo. A mí me corren tras de mí, porque yo justito recibí una llamada de Radio Caritas y estaba relatando al aire la represión, la violencia que se daba ahí. Me identifican, empiezan a dispararme, yo corrí y ahí me rozan de nuevo con una arma corta, con un disparo, me cae y ahí me agarran, me traen dentro de las personas que estaban detenidos y torturados ahí y después nos trasladan a 31 personas hasta la comisaría de Santa Rosa de la Guardia.
Ahí le apartan a los demás, le meten en una cárcel, todo encimado, y ahí me dejan ellos en el pasillo, digamos, de la comisaría, y ahí sí se ensañaron conmigo 5 horas por ahí. La policía, de la FOPE fundamentalmente, y militares que vinieron de Curuguatú. Vino el fiscal Lucio Aguilera, miró los acontecimientos que se daban ahí, seguramente no dio ninguna orden para que dejen de hacer eso, todo eso, se retiró de nuevo y continuaron agrediéndome, violentándome, me tiraban con spray el líquido, gas pimienta, con el cuchillo me simulaban que me iban a cortar el cuello, me cortaban un chiquitito, me cortaban el pelo así, me golpeaban desde el pie hasta la cabeza, me rompieron un dedo con garrote, así mucha violencia física y verbal. Se ensañaron conmigo durante 5 horas más o menos. Pero esas 5 horas, ¿qué es lo que querían? Que confieses algo, que digas algo, fue por placer nomás que ellos hacían. Porque pareciera ser eso, porque fundamentalmente los policías de la FOPE y los militares me decían que gente como yo, que molesta, todo eso, que hay que garrotearle, hay que matarle, como reivindicaban la dictadura, que era una experiencia, un método correcto así de deshacerse de los opositores, de gente indeseable. Esas intervenciones es lo que tenían, pareciera ser que ellos se sentían contentos agrediéndome, violentándome y casi tratando de asesinarme, porque eso era lo que se debía de hacer con personas como yo. Y simplemente para recordar, ustedes estaban pidiendo una reivindicación justa económica, o sea, de una era producción, solamente no era una eso, cuestión inclusive política. cuestionamos al ministerio por ser irresponsable, porque no fue una tarea previa, un programa, una campaña que hizo el ministerio para que la gente siembre, porque iba a tener buen precio, porque un año antes tuvo muy buen precio. Claro, capaz en que esa hasta época insumos les daban, ¿no? empezaba el problema del algodón. dengue. No, por eso era el cedrón también, ¿verdad? Sí, que se utilizaba para eso. Y bueno, y eso fue en el 2003, digamos. A partir de ahí, nosotros recurrimos a instancias de las Naciones Unidas para denunciar este hecho. En el 2012, creo que fue en mayo, un poquitito antes del golpe que hubo contra Lugo, el cambio de gobierno, nuevas autoridades, hubo la decisión de las Naciones Unidas, pero ya no se pudo hacer más nada porque hubo muchos cambios continúa, y ahora recién el Estado parece que toma con seriedad este tema y acuerda llevar adelante el compromiso, que es uno de los compromisos que es producto de la decisión de las Naciones Unidas, para que definitivamente el Estado reconozca su culpabilidad en la tortura mía y en el caso del asesinato del compañero Eulalio Blanco. En este caso, por ejemplo, ¿cuáles son las pruebas, los requisitos que se tiene que adjuntar? Porque algo es la palabra, o sea, es testigos, pruebas, ¿cómo se hace? No, y todo eso se hace, se juntan informaciones, testigos, fotos, y se manda a las Naciones Unidas, y después ellos recurren, investigan, piden más informaciones hasta que tengan suficiente prueba para hacer una condena contra un Estado en este caso. Por más que el Paraguay ya haya sido condenado también, don Ernesto, porque esto ya tiene su tiempo, de ahí hasta hoy, bueno, una firma. Hoy se prepara un reconocimiento público y, por supuesto, como decís vos, también se toma con seriedad este caso. ¿Qué representa este reconocimiento público y la voluntad de cerrar este caso, don Ernesto? Y para mí en particular y como referente de las luchas sociales, y otro creo que para el Estado, digamos. Uno, para mí va a ser muy importante y para la lucha social, para los reclamos históricos de nuestro pueblo, porque va a ser la primera vez, un primer precedente, digamos, de que el Estado reconozca su culpabilidad en la tortura a un referente social popular después de la dictadura, porque esto ya en teoría se desarrolló en época democrática y en predio de una institución policial con presencia fiscal y militar, digamos.
Por eso para nosotros es muy importante porque por la pobreza, por la situación de los indígenas, de los campesinos, de los niños ahora en las escuelas que tienen que tener alimentos, muchos reclamos todavía va a existir, por lo tanto el gobierno tiene que asumir una postura de que si hay reclamos justos, fuera de violencia heredera, dentro de la legalidad, no puede reaccionar en forma violenta como forma de resolver los conflictos, los reclamos. Si son coherentes, si se desarrollan dentro del marco de la legalidad heredera, uno tiene que reconocer y llamar a la gente, a las partes, sentarse a discutir, acordar, si se puede resolver en ese momento, en 6 meses, en un año, pero el Estado no puede, digamos, engañar a su pueblo, y mucho menos violentarlo, porque es su obligación cuidar de la vida, el bienestar de la gente. Cuando vos estás hablando del Estado, ¿se pudo ubicar nombre, apellido de los comisarios, de militares que intervinieron en este caso? ¿Por qué digo? Los identificados son el fiscal Lucio Aguilera y el comisario... Pero están identificados. Sí, 2 personas. Ahora se reabrió el caso y se da un proceso de convocatoria, a mí, mis testigos, seguramente le van a convocar no sé si hoy todavía es fiscal todavía Lucio Aguilera, al comisario que está identificado también, y después sí hay posibilidad de identificar a otras personas que son los actores materiales, que me torturaron, todo eso también va a continuar ese proceso. 21, pero como decía, sí. uno, para nosotros, yo como referente social, popular, eso es muy importante que el Estado reconozca que cometió un crimen torturando a su conciudadano, ya eso es antes que buscar escucharnos y soluciones pacíficas a los reclamos sociales justos. Para nosotros va a ser muy importante. Y para el Estado creo que también, porque es un aprendizaje de todos, digamos que en determinados momentos es normal que haya conflicto, que haya reclamos, que haya presiones al Estado, a las autoridades, pero el método para la resolución de los conflictos no debe ser recurrir a la violencia, a la tortura y al asesinato, digamos. Y entonces, si el Estado reconoce que eso no es una vía correcta, esta vuelta, un referente importante del Estado, reconoce y pide perdón públicamente, también va a ser un momento muy importante para el Estado paraguayo, digamos. Ya en época democrática, digamos, cometió una falta grave y reconoce que eso no es correcto y que se compromete a no seguir haciendo. Y sobre todo también ahí es como muy ejemplificador de quiénes son los que ejecutan, porque uno puede recibir la orden, pero quien ejecuta va a pensar 3 veces si hace o no hace, ¿no? Así, yo creo que va por todas esas líneas. Sí, así mismo. Y es importante porque simbólicamente ICEPOL parece que se llama el local que se decidió utilizar, donde estudian hoy día los jóvenes que se van a convertir en el futuro como policías, digamos. Justamente esa es la postura del Ministerio del Interior, es decir, hacerlo ahí frente a estos cadetes, frente a estos futuros policías que se están formando, para que vean el daño que le causa históricamente a un país. Porque acá estamos hablando, no estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de un Estado, de un país que lleva esta mancha y que hoy está preparándose para, digamos, para pedir este perdón, Ernesto. A propósito, Ernesto Benítez Gamarra hoy es un educador popular, lo fuiste siempre, me contabas eso, pero también esta lucha te convirtió en un conferencista internacional que lleva estas palabras, estas ideas por todo el mundo. Así mismo, y ahí se une mi papel de educador popular con mi origen campesino, digamos. Yo soy originario de agricultores y la agricultura es producción y reproducción de la vida. El agricultor es productor y reproductor de la vida, porque su papel fundamental es producir los alimentos. Y cuando hablamos de alimentos, es un elemento esencial en la vida del ser humano. Entonces, yo hoy día sigo cumpliendo mi papel de educador popular, informal, en cualquier espacio, y más que nunca estoy convencido de la necesidad de recrear, de repotenciar la agricultura de nuestro país, porque hoy día está muy golpeado
la población campesina que se dedica a la agricultura hoy día. Hace 25 años éramos 52% de la población en el campo, hoy día somos alrededor de 30%. Y se importan los alimentos, solo 2 productos, creo que la mandioca y la banana, lo que el agricultor paraguayo produce todavía para alimentar por un año, después todo se trae de afuera. Por lo tanto, el papel de un educador popular y un agricultor, digamos, es fundamental, porque hay que repensar, reaprender y multiplicarle de nuevo los agricultores a las personas que se dedican a la producción y la reproducción de la vida. Alimentos sanos en el campo, eso significa vida en la ciudad, porque ahí llegan los alimentos para que la gente consuma. Totalmente. Ernesto, un placer hablar contigo, espero que no sea la última vez. Acá vamos a seguir esperándote para seguir hablando, y hay anécdotas que también en algún momento me gustaría que hablemos. Bueno, Muchísimas gracias. De esta forma se ratifica este compromiso del gobierno y el rechazo absoluto a cualquier tipo de violencia contra los ciudadanos. Es el mensaje también que queda, y como decía Ernesto, que es tan importante este acto, ¿verdad?, que considera que el Estado de esta vez sí toma con seriedad este tema tan delicado y tan importante. Vamos a una brevísima pausa. En instantes seguimos aquí en Tribuna.